El régimen de excepción surge de la necesidad de describir una situación legal y política en la que se suspenden o restringen temporalmente ciertos derechos y garantías fundamentales, con el fin de hacer frente a una crisis o emergencia que amenaza la seguridad del Estado o el bienestar de la población, donde la palabra régimen se refiere a un conjunto de normas, reglas y procedimientos que rigen una determinada situación o actividad. En este caso se trata de un conjunto de normas especiales que se aplican en circunstancias excepcionales, y la palabra excepción nos hace referencia a una situación fuera de lo común, que se aparta de la regla general, donde en el ámbito jurídico se refiere a la suspensión temporal de las normas ordinarias para poder aplicar así un conjunto de normas especiales. Como sabemos, históricamente en El Salvador siempre han ocurrido un alto índice de criminalidad y violencia, donde El Salvador fue considerado como uno de los países más violentos. Y debido a esto, luego de un fin de semana muy violento donde se reportó más de 80 personas fallecidas, se decretó el régimen de excepción, donde sabemos que el régimen tenía como objetivo combatir la violencia de los grupos delictivos y así poder restaurar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la implementación y prolongación de este régimen han generado una gran controversia y discusión, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la importancia de combatir la criminalidad y la protección de los derechos humanos y las garantías individuales, donde el planteamiento del problema de nuestra investigación se basa en que si son justificables las violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales, para así poder garantizar la seguridad pública. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo estudiar el régimen de excepción implementado en el país, desde diferentes puntos de vista para entender cómo ha afectado a la seguridad pública, a los derechos humanos y en la sociedad en general, donde además se analizarán los antecedentes históricos que han llevado a la implementación del régimen de excepción, así como en el contexto político y social actual que influye en su ejecución. Mi nombre es Ingrid Santopayadare y yo le voy a hablar acerca del capítulo 1 de las garantías constitucionales y cómo están en la actualidad. El artículo 29 de la Constitución establece cuáles son las garantías que tienen ciertas restricciones ante el régimen de excepción. Como una de ellas tenemos el artículo 5 de la Constitución que dice: toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que establezca la ley. Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia sino por mandato de autoridad judicial, en los casos especiales y mediante los requisitos que la ley señale. No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibirle la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco prohibírsele la salida del territorio sino por resolución de sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes. Esto quiere decir que el Estado reconoce que cada persona es libre de movilizarse en cualquier parte del territorio, pero que con el régimen de excepción esta garantía se ve restringida. Esto implica, si bien el derecho a ingresar, permanecer y abandonar una nación es esencial, es posible que se apliquen restricciones o límites estatuarios. A veces una persona no puede salir del país debido a cuestiones de seguridad, salud o asuntos legales como ser arrestado o esperar un juicio. También podemos encontrar el artículo 6 de la Constitución, el cual dice: toda persona puede expresar, difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, no lesione la moral, el orden ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que, haciendo uso de él, infrinjan las leyes responderán por el delito que cometan. Esto quiere decir
que salvaguardar la libertad y difundir las ideas, con excepciones solo cuando amenazan la tranquilidad pública, abstenerse de dañar la ética, la integridad o los asuntos personales de otro. Esto garantiza que las personas tengan derecho a compartir y difundir pensamientos, creencias sin obstáculo, pero establece un límite para la libertad de expresión. Aunque los individuos tienen libertad de expresar sus opiniones, se les prohíbe hacerlo. Además, tenemos el artículo 7, que también es una de las restricciones que nos da el artículo 29, que dice: los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie puede ser obligado a unirse a una asociación. ¿Por qué se vio restringido este artículo? Porque muchas veces algunas de las agrupaciones ilícitas tomaban este artículo como un derecho para poder reunirse y planear actos delictivos. Este artículo también reconoce los derechos de asociación y reunión en un sentido general, no en específico y más amplio. Existen alguna forma organizativa que reconocen específicamente estos derechos, como los partidos políticos, las iglesias y los sindicatos de trabajadores o empleadores. Aunque el artículo 29 no establezca la restricción de ciertos principios, sino solo las de algunas garantías específicas, se puede ver muchos principios del Código Procesal Penal que son violentados hoy en día. Un ejemplo de esto es el artículo 9, que dice de la única persecución. Dice que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se alegue en nuevas circunstancias. La sentencia absolutoria firme dictada en el extranjero sobre hechos que pueden ser reconocidos por los tribunales nacionales podría surgir efecto de la cosa juzgada. Otra de las garantías que establece el Código Procesal Penal es la única persecución. Esto quiere decir que una vez que la persona ha sido juzgada, no puede volver a ser juzgada por el mismo delito, ya que esa persona ya cumplió una pena y no puede ser juzgada otra vez por la misma, no puede volver a ser acusada. El objetivo de este principio es que la persona que ha sido encontrada culpable no pague una doble condena, sino que la pena que le es correspondiente. Y por eso se prohíbe procesar dos veces, que es un principio que se ha visto violentado en algunos de los casos en la vigencia del régimen de sección. Otro de los principios que se ven violentados es la violabilidad de la defensa, que está estipulado en el artículo 10 del mismo código, que dice: será inviolable la defensa del imputado en el procedimiento. El imputado tendrá derecho a intervenir en todos los actos del procedimiento para el ejercicio pleno de sus derechos y facultades que este código le reconoce. También gozará del derecho irrenunciable a ser asistido y defendido por un abogado de su elección o por uno gratuitamente previsto por el Estado, desde el momento de su detención hasta la ejecución de la sentencia. A pesar que el artículo 29, como lo mencionaba antes, no establece la restricción de estos principios, sino que solo de ciertas garantías, este derecho se ve violentado, ya que múltiples veces por la intimidación de ciertas autoridades, los acusados no pueden ser defendidos por un abogado de su elección, sino que se quedan con la única opción de ser defendidos por un procurador o alguien de la administración pública, ya que la defensa no es una herramienta únicamente para las víctimas, muchas veces también es una herramienta por los que son acusados injustamente. Por esto gran parte de la relevancia al cumplimiento de ese artículo, ya que todos los derechos se deben respetar y deben ser aplicables para todas las personas. Y como última garantía que yo les hablaré está el incumplimiento de las garantías, que está en el artículo 14, que dice: el cumplimiento de una regla de garantía establecida en este código no hará valer en perjuicio de aquel a quien ampara. No podrá invocar una garantía quien hubiere contribuido a vulneración. El Código Procesal Penal establece la garantía necesaria para la protección del acusado. Es la encargada de hacer cumplir en todo lo posible que el acusado pueda tener un proceso justo, además de reiterar las anteriores garantías. Algunas de estas garantías se han visto vulneradas en el periodo que lleva el régimen de sección.
Un ejemplo de esto es el artículo 3 del Código Procesal Penal, en el cual establece la dignidad humana. Constantemente se han vulnerado muchos derechos y por medio de redes sociales y canales de difusión se ha visto el trato inhumano que hay hacia estas personas que están encerradas. Y en realidad que ellos sean culpables de un delito no les quita la humanidad. Y como lo decía, el artículo 29 de la Constitución establece las garantías fundamentales en las cuales no se toma en cuenta estas situaciones que están pasando. Entonces es una vulneración clara a los derechos de las personas. Buenas noches, licenciadas, compañeros. Yo les voy a explicar o hablar un poco acerca de lo que son los artículos que forman parte de las garantías que se pueden suspender en relación al artículo 29 de la Constitución. Igualmente empezamos con el artículo 12, inciso segundo de la Constitución, que nos dice que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No pudiendo ser obligada a declarar, se le garantiza también la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales en los términos que la ley establece. Asimismo, también este artículo nos indica que hay que tomar en cuenta que implica dentro de una falta de serenidad de actuación, que se tome en cuenta que a la persona que su libertad se cuestiona junto con la imposibilidad de actuar oportunamente en consecuencia con la detención, incluso también con las limitaciones que en cualquier caso complica la comunicación, la incomunicación de los detenidos. En el artículo 3, inciso segundo, nos dice que la detención administrativa no excederá de 72 horas, dentro de las cuales deberá consignarse el detenido a la orden de juez competente, con las diligencias que hubiere practicado. Aquí nos informa que las autoridades se deben presentar al detenido ante un juez competente, acompañado de diligencias o del debido procedimiento del cual se realizó al momento de la detención. Después, el plazo que nos establece es que la persona debe ser liberada o formalmente acusada, todo ante un juez. El artículo 24 también nos menciona la correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe también la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. De manera excepcional podrá autorizarse judicialmente de forma escrita y motivada la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservando en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. Y la información proveniente de esta tendrá que ser de una intervención ilegal de valor y carecerá de valor, perdón. La violación comprobada a lo dispuesto en el artículo por parte de cualquier funcionario será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Y asimismo también se nos menciona que una ley especial determinará los delitos en cuya investigación podrá concederse esta autorización. Los informes periódicos a la Asamblea Legislativa y las responsabilidades y sanciones administrativas, civiles y penales en que se incurran los funcionarios que apliquen ilegalmente esta medida excepcional, la aprobación y reforma de la ley requerirá el voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de los diputados electos. ¿Qué nos quiere mencionar en este artículo? Que la regulación a la cual nos indica que se protege la privacidad de las comunicaciones y la correspondencia de cada uno de los habitantes de toda la nación, en el cual se establecen las restricciones y las condiciones para una intervención. Asimismo, se determinan las consecuencias legales para los funcionarios que violen estas normas. Seguidamente también tenemos los principios del Código Procesal Penal, que son los que han sido también
violados o no se están aplicando correctamente. En el caso del artículo 1, que nos habla del juicio previo, que nos dice que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme dictada en juicio oral y público, llevado a cabo conforme a los principios establecidos de la Constitución de la República, en este código y demás leyes. El artículo nos refleja el compromiso que tiene el Estado de derecho, tanto para la protección a los derechos y las garantías que se mencionaban anteriormente. Asimismo, la inviolabilidad del derecho a un juicio oral y público, el cumplimiento de los principios constitucionales y la observancia de garantía. Tenemos también lo que es el artículo 2, que nos habla del principio de legalidad del proceso y garantía del juez natural. Toda persona a la que se le impute un delito o falta será sancionado, procesada conforme a las leyes preexistentes al hecho delictivo de lo que se trate y ante un juez o tribunal competente, instruido con anterioridad por la ley. En este apartado se nos hace la referencia a que se garantiza el derecho de la persona juzgada de manera justa, transparente y que se basa en las leyes que son las adecuadas, respetando siempre el principio de legalidad, estableciendo asimismo la protección de los derechos individuales en el proceso penal y garantizando el Estado de Derecho y sus garantías constitucionales. Tenemos como último la presunción de inocencia, que nos indica el artículo 6, que toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente y será tratado como tal en todo momento mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en un juicio oral y público. En este artículo es un pilar fundamental por lo cual se entiende que se protege a los individuos frente a los abusos que se puedan dar y también garantiza que no solo pueden ser condenados y vencidos en un juicio justo que cumpla con todos los requisitos legales y los cuales podrían ser que se presume inocente hasta demostrar lo contrario, el tratamiento justo, un juicio justo y que se pruebe la culpabilidad. Esta ha sido mi participación. Buen día compañeros, estimada licenciada. Bueno, les vamos a hablar un poquito sobre el tema del régimen, sus pros, sus contras, en qué nos afecta y en qué nos ha beneficiado. Por ejemplo, hablemos un poco de los beneficios. El régimen de excepción, para todos está claro que vino a limpiar todo lo que era delincuencia. La delincuencia abarca las pandillas, las ventas de droga, los mañosos comunes. Entonces, pero más que todo fue con lo de las pandillas, porque como ustedes sabrán, ya no podíamos ni salir de noche, teníamos miedo por nuestros hijos, por nuestra propia vida. Las personas que tenían sus negocios no podían prosperar, dado que tenían que pagar la renta. Entonces, por cuestiones como esas es que nos ha beneficiado el régimen. El régimen ha sido una muy buena herramienta para poder controlar la delincuencia, como ya les había dicho. Entonces, ese es uno de los beneficios que hemos obtenido del régimen de excepción. Es uno, hay más, lo podría mencionar, pero por cuestión de tiempo voy a mencionar ahora un pro o un contra. Entonces, este contra es el cual esa herramienta fue utilizada por personas no profesionales para resolver problemas personales. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo puede ser, digamos que a un policía le cae mal a cierta persona, puede ser un vecino o algo, le cae mal. Entonces, ¿qué hace? Pone una denuncia falsa y ya llegan a traer a esa pobre persona, sea o no pandillera, se lo llevan preso, detenido. Ya le aplican el régimen de excepción. Entonces, así como nos ayudó a controlar la delincuencia, pero también se ha prestado para
cosas no legales, cosas poco productivas, cosas que beneficien a la población. Les voy a mencionar otro ejemplo que podría ser un pro de lo del régimen. Como ya hemos hablado, el régimen es una muy buena herramienta para controlar la delincuencia, pero también fue utilizada para fines propios. Por ejemplo, políticos usando el régimen para tener presos políticos retenidos, violentando derechos. En el régimen se han violentado muchos derechos. Uno de ellos es el derecho de morada, la interrupción a la morada. O sea, eso es totalmente ilegal, mas sin embargo ellos lo aplican como que si nada. Entonces, pienso que sí, sigo pensando que el régimen era una buena herramienta para controlar la delincuencia, pero en las manos equivocadas también puede ser una herramienta para corrupción, para usos personales, fines personales, no corregir la delincuencia, sino que usarla para mis propios beneficios. ¿Verdad? Hablo de las personas que están en la política, ¿verdad? Que son de altos mandos. No menciono nombres porque no me quiero meter en problemas tampoco. Entonces, en fin, eso era un poco del tema que les quería hablar sobre el régimen. El régimen de excepción, repito, muy buena herramienta para controlar la delincuencia, pero en manos equivocadas se convierte en algo peligroso también, ¿ok? Feliz día. Bueno, avanzando con nuestro tema de investigación en cuanto a los antecedentes del régimen de excepción, ¿verdad? Para abordar este tema es necesario remontarnos a años anteriores en los cuales, ¿verdad? Como conocemos, nuestro país se enfrentaba una ola delincuencial bastante grave, ¿verdad? Llegando a puntear en la tabla de los países más violentos del mundo. Si bien es cierto, diversos gobiernos trataron la manera de contrarrestar esta problemática, todos fracasaron en su tarea, ya que muchos de esos gobiernos lo veían como un mal necesario para nuestro país, ya que aunque sea una economía oscura, pero la cual era cierto, generaba un movimiento en cuanto a la economía y por ende, ¿verdad? Incluso empleos, muchas familias dependían de esta, por lo cual estos grupos a lo largo de los años, ¿verdad? Vinieron adquiriendo mucha fuerza dentro del entorno político incluso, lo cual si nos remontamos a los años 90, ¿verdad? Cuando fue que comenzaron las primeras deportaciones de estos jóvenes que habían emigrado por el conflicto armado que existió en nuestro país. Estos jóvenes venían con una ideología de los Estados Unidos, ya de estos grupos pandilleriles, encontrando acá en El Salvador un territorio bastante fértil, ¿verdad? O sea, jóvenes huérfanos, mucha escasez, mucha pobreza, y estos encontraron un refugio en lo que son estos grupos pandilleriles. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico tiene como herramienta, ¿verdad?, el régimen de excepción, que ya nos lo dice el artículo 29 de la Constitución y nos enumera en los casos en los cuales puede ser utilizado, ¿verdad? En este caso nos encontramos, podríamos decir, en una grave alteración del orden, ya que estos grupos se encargaban de meter mucha zozobra en la sociedad, no había un libre tránsito de la ciudadanía, por ende la mayoría de salvadoreños vivíamos sumergidos en el miedo, ¿verdad?, de estos grupos, porque no podríamos incluso ir a visitar familiares por ser la colonia contraria a la pandilla, ¿verdad? O porque ellos no permitían que uno ingresara. Ahora, cabe destacar que en el año 2022, ¿verdad?, como dentro de las promesas de campaña del actual presidente, una de ellas era generar un clima de seguridad en el país. Por lo tanto, habilita el Plan Control Territorial, entrando en vigencia el régimen de excepción, y con él
tratando la manera de erradicar de raíz a estos grupos, ¿verdad? Como hemos visto a lo largo de estos tiempos, ¿verdad? A lo largo ya casi 2 años de implementación de este régimen, sí se ha visto la mejoría en cuanto a la seguridad, ¿verdad? Ya el salvadoreño vive un poco más tranquilo, se desplaza más tranquilo, hay un ambiente económico mucho mejor porque la gente pone sus negocios porque ya no tiene miedo de la mal llamada renta, que son uno de los propósitos de este régimen y del plan del presidente, ¿verdad? De erradicar la violencia, los asesinatos, la renta y de esta manera contribuir al desarrollo económico del país y que los ciudadanos puedan vivir en una total armonía y paz, ¿verdad? Como la que en estos momentos se está viviendo gracias a la figura del régimen de excepción. Cabe destacar que dentro de todas las capturas han habido muchas que han sido arbitrarias, por lo cual pues es bueno reconsiderar que se elabore un plan para que aquellos que no tienen nada que ver con estos tipos de grupos pandilleriles se reconozca su inocencia, ¿verdad? Se reconozca su inocencia y por medio de la cual ellos puedan salir libres y gozar de su libertad, gozar de este nuevo país que estamos viviendo, y los que sí tienen deudas pendientes con la justicia, pues que las paguen, ¿verdad? Que las paguen y paguen todo por sus delitos, ¿verdad? El régimen de excepción en general se convierte en un mecanismo legal que utilizan los estados para tratar asuntos de emergencia y el cual debe de ser temporal y extraordinario. Por medio de este instrumento pueden ser atendidas emergencias tales como guerras, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofes, epidemias u otra calamidad en general o de grave perturbación del orden público. Podrán suspenderse las garantías constitucionales establecidos en los artículos siguientes: 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 12 y 13, inciso segundo, cuando así lo establezca el órgano legislativo. Dicho esto, cabe abordar de forma particular este instrumento legal en el cual se ha implementado en El Salvador a partir desde marzo del 2022 hasta la fecha, en donde el gobierno ha utilizado esta figura legal para utilizarlo de forma indefinida y así mantener su política de control contra la violencia y mantener la limitación de derechos constitucionales de los salvadoreños mediante la represión, la persecución y estigmatización en la población, agravando de esta forma la crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos en el país. Mediante el régimen de excepción implementado, no solo se han restringido garantías constitucionales, sino también controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y el derecho al acceso de información pública. De tal manera, se ha fomentado la no transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. Habiendo mencionado todo esto, podemos decir que el régimen de excepción en El Salvador ha sido muy importante para frenar la ola delincuencial que nos mantuvo por décadas en zozobra, en inseguridad, miedo y desesperanza, a tal grado que, según estadísticas actualizadas, se ha desarticulado en un 75% el accionar de las pandillas en El Salvador, manteniéndose con pequeños grupos remanentes focalizados en el territorio nacional. Se han generado daños no colaterales, no así como lo ha mencionado en su momento algún funcionario de gobierno, sino se han producido daños sustanciales que riñen con lo establecido en la ley y con los acuerdos y convenciones celebradas y ratificadas por El Salvador en materia de derechos humanos. Por lo tanto, podemos decir que no ha bastado con la suspensión de derechos constitucionales ya antes mencionados, sino también se ha
aplicado torturas, muertes, desapariciones clandestinas, donde a la población se le han restringido el derecho a la información de sus familiares detenidos, encarcelados por el régimen. Muchos individuos que no pertenecen a pandilla, pero sí han sido denunciados de forma anónima y en su defecto quizás ha sido para hacer números, ¿verdad? Por la simple estigmatización de ser jóvenes. Pues en su mayoría se han ejecutado capturas sin ninguna orden judicial, cayendo en detenciones arbitrarias. Como conclusión podríamos decir que el régimen de excepción en El Salvador en cierto porcentaje ha sido efectivo para controlar la delincuencia, pero en general ha generado otro tipo de problemas en la población que cada día se agudizan más profundamente y que ha alcanzado un nivel de seguridad muy alto en la ciudadanía, pero también genera ciertas dudas, ciertas expectativas a nivel nacional e internacional. La idea detrás de todo el régimen de excepción es que en situaciones de crisis las medidas normales pueden no ser suficientes para proteger a la población. Se busca efectuar con rapidez y eficacia. Existe el riesgo de que los gobiernos abusen de estas medidas, extendiendo su duración y aplicándolas en manera responsable. La suspensión de derechos puede llevar a violaciones de derechos humanos si no se supervisa adecuadamente. Una vez que se implemente un régimen de excepción, puede ser complicado volver a la normalidad, es restablecer los derechos suspendidos. A lo largo de la historia, muchos países han declarado estado de excepción, como durante la Segunda Guerra Mundial o en respuesta a crisis económica. El régimen de excepción también es un conjunto de normas y medidas que se implementan en situaciones difíciles donde el ordenamiento jurídico habitual se ve alterado y debido a circunstancias excepcionales. Estas situaciones pueden incluir desastres naturales, como ya lo dijimos, crisis económicas y conflictos armados, amenazando a nuestra seguridad pública de toda la nación. Y el objetivo de este régimen de excepción es permitir que la respuesta rápida y efectiva ante situaciones que ponen en riesgo nuestro país, la seguridad de sus ciudadanos. O sea, que el régimen de excepción se refiere a la suspensión temporal de ciertos derechos, como ya dijimos, y garantías y fundamentales, así como la que es la modificación de los procedimientos legales con el fin de enfrentar una crisis. Este régimen puede ser declarado por el gobierno o por autoridades competentes. A su duración y alcance suele estar regulado por la legislación nacional. Hay ciertos tipos de régimen de excepciones. Uno, el estado de emergencia. Se declara en situaciones de crisis que afectan la seguridad pública, como desastres naturales o disturbios sociales, y permite la restricción de ciertos derechos como la libertad de reunión, de circulación. Número 2, estado de sitio. Establece en situaciones de conflictos armados graves y que amenazan igualmente la seguridad nacional. En este régimen se puede restringir derechos más amplios y se otorgan poderes especiales a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Número 3, el estado de alarma. Este se utiliza en situaciones de emergencia sanitaria y catástrofes naturales, permitiendo la adopción de medidas para proteger la salud pública y garantizar la seguridad de la población. Y tiene como características también temporalidad, debe tener una duración limitada y estar sujeto a revisión periódica. Proporcionalidad. Las medidas adoptadas deben ser proporcionales a la gravedad de la situación que se enfrenta. Control judicial. Aunque se suspendan ciertos derechos, debe existir un mecanismo de control judicial que garantice las medidas, no utilice de manera abusiva. Transparencia.
Las autoridades deben informar a la población sobre las razones y las medidas adoptadas bajo el régimen de excepción. Hay implicaciones del régimen de excepción. Ok, derechos humanos. La suspensión de derechos puede generar preocupación sobre el respeto de los derechos humanos. Es fundamental que las medidas adoptadas no violen principios fundamentales, abuso de poder. Existen riesgos que las autoridades utilicen el régimen de excepción para consolidar su poder o reprimir la soberanía. Preocupación por crisis. Una vez superada la crisis, es importante que se restablezcan los derechos y garantías que fueron fundamentadas. No cabe duda que el régimen de excepción ha sido fundamental para controlar lo que es la delincuencia en el país. Mas, sin embargo, esto no quiere decir que está exento de alguna irregularidad, de algún margen de error que éste pueda dar. Y para ello tenemos lo que es la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que menciona a El Salvador que está haciendo vulneración de muchos derechos constitucionales y que la ciudadanía está normalizando. Por ejemplo, tenemos a las audiencias múltiples, donde se están llevando a muchos reos, a más de 100, a más de 200, a una sola audiencia, no teniendo la oportunidad cada uno de ellos de darse una investigación por separado. También tenemos una afectación en común. ¿Y cómo se da esta afectación en común? Esta afectación, más que todo, abarca lo que son las zonas marginales, las zonas rurales, donde se han hecho detenciones masivas y las familias han quedado sin esa cabeza de hogar, sin esa persona que llevaba el ingreso hacia su hogar, entonces quedándose desamparadas. ¿Y por qué? Porque muchas personas de ellas han sido detenidas injustamente, sin antes tener una investigación clara de ellas, solo por tener indicios, solo por ser muchas veces familiares de las personas que verdaderamente lo son, se los han llevado detenidos. También este régimen de excepción ha tenido un abuso del poder. Se ha aprovechado las instituciones, se han aprovechado el gobierno de este régimen para hacer uso del poder. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque muchas asociaciones han sido calladas gracias al régimen, donde estas ya no pueden salir a manifestar, a defender sus derechos, los derechos de la ciudadanía, porque el presidente o las instituciones amenazan con llevarse los detenidos por escándalos públicos a través del régimen de excepción. Entonces, para esto tenemos el caso de Mario Gómez, que fue un crítico sobre el Bitcoin, con un posible fraude. Es allí donde las autoridades, las instituciones se lo lleva preso a través del régimen de excepción sin tener ni siquiera relación con las pandillas. También se dan las detenciones arbitrarias, donde tenemos un ejemplo, el artículo 9 del Código Procesal Penal, donde nos dice que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Y es ahí donde personas que teniendo 10 años incluso han sido detenidas nuevamente por el mismo delito que ya han pagado una vez. Es ahí donde entran estas detenciones arbitrarias. Y para eso tenemos el caso de la muerte de Juan Saúl, en el caso de abusos en la cárcel. Hemos traído este caso porque es un caso más reciente de este año, específicamente en el mes de octubre, donde esta persona fallece. Entonces, ¿quién es Juan Saúl? Juan Saúl es un trabajador del MOP, donde residía en el Puerto de la Libertad, trabajando ahí mismo, específicamente en construcción del bypass, y gracias al régimen de excepción es detenido
y llevado a una cárcel. Entonces, para no hacer largo el cuento, estuvo 3 años detenido. En esos 3 años, la familia no tuvo ningún tipo de comunicación con él. Entonces, el 13 de septiembre, una jueza le da carta de libertad porque no tenía ningún vínculo con pandilla, es decir, había estado detenido injustamente. 3 años detenido injustamente. Entonces, las personas encargadas de la Bartolina tardaron 17 días en dar a Juan Saúl. A los 17 días lo dan donde las familiares no logran reconocer a Juan Saúl y no lo logran reconocer por el grado de desnutrición que llevaba y por las múltiples enfermedades que éste presentaba. Y debido a ello, a los 13 días de ser liberado, éste muere. El forense que lo atendió, que lo recibió y que hizo los exámenes, pudo determinar que la muerte fue por un edema pulmonar. Y nos dicen los registros que el 90% de casos de muerte son por edemas pulmonares. La presente investigación ha explorado en profundidad la compleja problemática de la restricción de los derechos humanos y las garantías individuales en el contexto de un régimen de excepción, donde es evidente que la implementación de un régimen de excepción ha dado lugar a una significativa restricción de los derechos y garantías fundamentales, como lo son la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la defensa y el debido proceso, donde estas restricciones, aunque justificadas inicialmente como medidas necesarias para poder combatir la delincuencia y poder restaurar el orden público, han generado un impacto profundo en la vida de las personas y en el tejido social del país. Es fundamental garantizar que estas medidas no se conviertan en una herramienta para reprimir las disidencias o para perpetuar la violencia, sino que éstas están diseñadas para proteger los intereses esenciales de la sociedad y así poder restablecer el orden público de manera temporal, sin vulnerar los derechos humanos y las garantías individuales de la sociedad.